Gracias, Melissa. Igualmente para ti. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Buenas noches. Hola, María Gabriela. Hola. Hola a todos. Hola. Hola, Milixa. Hola a Hola, todos. hola, ¿cómo están? Buenas Nada, noches. bienvenidos a esta masterclass de SAP. Mi nombre es Javier Rodríguez, soy consultor SAP, vivo en Lima, ¿ok? Tengo en el mundo de SAP ya 20 años, cumplí en el 2025. Yo inicié como usuario, ¿ok? En Electricidad de Caracas y pues de ahí, digamos que fui evolucionando. Ya en Lima tengo 9 años y he hecho consultoría para un montón de países. Mi especialización principalmente es finanzas. Yo soy contador público de carrera. Eh, en Perú soy cofundador de dos empresas de consultoría SAP, ¿ok? Y bueno, varios de hecho de los muchachos con los que trabajo están aquí en la sesión. Y la idea de esta sesión viene dado porque desde el año pasado, básicamente nosotros nos dedicamos a hacer capacitaciones y han sido capacitaciones de manera muy diferente a lo que hay en el mercado, ¿ok? Pero ¿de dónde sale todo el punto de las capacitaciones? Vienen de lo que nosotros como equipo de consultoría vemos en el mercado realmente como necesidad, bien sea para el tema de consultores o bien sea del lado de usuarios. Entonces, ¿qué motivó básicamente esta clase de hoy? Lo motivó el hecho de que principalmente en los 2 últimos años, cada vez que hacemos más y más proyectos, nos seguimos dando cuenta que hay una brecha de, de conocimiento y de oportunidades dentro de las empresas que muy poca gente aprovecha, ¿ok? Y yo les voy a dar un ejemplo como contador público. Parte de las actividades que a nosotros como consultores nos toca hacer todos los días. Ahorita vamos a entrar un poco a ver qué es SAP y todo lo demás, ¿no? Para los que no conocen. No se preocupen de eso. Primero quiero darle como un contexto de, oye, ¿por qué estamos aterrizando acá? El punto es que como consultores, nuestro trabajo principalmente es ir a las organizaciones a hacer dos cosas. Una, aquellas que no tienen implementado SAP, implementarlo, hacer todo un proyecto. Y aquellas que ya tienen SAP, nosotros lo que hacemos es mejorar el sistema en base a los procesos. En ambas situaciones siempre existe un factor común y tiene mucho que ver con que la gente eh, ha estado evolucionando mucho en áreas, ¿ok? Como por ejemplo en un teléfono nuevo constantemente, en decir yo utilizo IA, en decir, o sea, desde el punto de vista personal, yo soy muy tecnológico, pero cuando están en las organizaciones, hay una limitación muy grande entre el conocimiento, por ejemplo, que yo tengo como profesional, bien sea en mantenimiento, en compras, en finanzas, en tesorería, en logística. Entonces, ese conocimiento que la gente tiene porque lo ha obtenido de la experiencia y de un título universitario y luego la resistencia que tienen para aprender la tecnología de un ERP, ¿sí? Que en este caso, principalmente SAP. ¿Por qué? ¿Por qué SAP? ¿Y por qué, digamos que acá a mí siempre me ha motivado mucho el tema de este sistema? Primero que nada, porque es el software que más se utiliza a nivel mundial. Entonces, yo desde que esto lo aprendí o lo vi
Hace 20 años atrás, para mí fue una idea muy fácil de decir, si esto lo utilizan las grandes empresas, entonces esto es fácil. Esta es la mejor manera en la que yo tengo para aprender y posicionarme si yo quiero trabajar en una empresa muy grande. Y desde ese entonces, de hecho, cuando yo empecé a trabajar, yo recuerdo que en mi entrevista, el primer punto era que si yo sabía manejar SAP. Y obviamente que no, porque nunca lo había visto. La diferencia fue que en ese momento yo tuve a alguien que era un amigo que estudiaba conmigo. Él fue el que me llevó a esa entrevista y a esa empresa y me dijo, oye, si tú estás dispuesto a aprender SAP en esta empresa, puedes crecer y te vas a mantener porque te van a dar un mes de contrato y si no aprendes en un mes te van a sacar. Entonces el punto no es, aquí a nadie le importa si realmente tú estás graduado en la universidad o no, porque a la final te van a contratar. O sea, aquí a la gente lo que le importa es si realmente tú eres capaz de aprender todos los procesos que SAP utiliza, porque eso es lo más importante acá. Y siempre me quedé con eso, porque realmente al día de hoy eso es lo que yo sigo viendo. Hay gente muy buena en la calle, trabajando en organizaciones muy grandes o no trabajando en organizaciones, que probablemente también me ha pasado, que yo digo, oye, las empresas realmente lo que más buscan o lo que más necesitan, no lo que más buscan, lo que más necesitan realmente cuando van a implementar SAP es gente que además de tener, digamos, en su CV mucha experiencia en un área determinada, sobre todo las áreas core de las empresas, compras, ventas, mantenimiento, producción, finanzas, que son las áreas core. Ahorita les voy a explicar más o menos por qué son tan importantes eso y por qué ellas son las que destacan en un ERP. Pero esas áreas son las más importantes que las empresas necesitan realmente que la gente tenga noción de SAP. Vamos a enfocarnos primero como usuarios, ya luego vamos a ir evolucionando un poco para estas personas que de repente tienen una mirada un poco más de consultoría y se preguntan, oye, pero ¿qué hago yo con SAP? Veamos primero el punto de las empresas tienen necesidades para usuarios, ¿sí? Eso quiere decir cualquier persona que va a estar, por ejemplo, en un área de importaciones, en un área de compras, en un área de almacén, en un área de ventas, en un área de despacho, de almacenaje y warehouse, producción, recursos humanos, aunque recursos humanos no siempre se manejan en SAP, ¿ok? Tesorería y finanzas, eso sí es súper importante. Entonces, ¿por qué estas áreas? Mi recomendación con la gente siempre es, oye, agrégale a lo que sabes, que seguramente has estudiado muchísimo, tienes mucha experiencia, seguramente has trabajado en N cantidades de empresas y eso se valora, ¿ok? O te sabes, no sé, cómo construir estados financieros de 100 maneras diferentes, te sabes todas las NIF, sabes todos los boletines de actualizaciones que pueden haber para las diferentes normas. Eso está genial. Pero al día de hoy, ¿ok? Dentro de las organizaciones, lo que da mucho valor agregado es que la gente también conozca el software que se maneja como ERP dentro de la organización. ¿Y eso se debe a qué? Se debe a que todas las empresas, en la medida que van creciendo, ¿ok? En su estado natural como organización, todas van a ir tendiendo a realizar lo siguiente. Nacen de procesos caóticos, que por lo general esos procesos vienen porque cada una de las personas que participan en la organización tienen una visión y cada quien tiene un ego y cada quien tiene una necesidad y cada quien responde al modelo de negocio que va creciendo, ¿sí? Y eso hace que genere una dinámica en donde hay mucho Excel de por medio. Hay un software que, bueno, casi que no funciona y es como que si fuese, imagínense un carro, un coche, un vehículo
que le van colocando madera para que el coche se vaya desplazando, ¿sí? Y todo el mundo sabe que no son los procesos más eficientes que existen, pero la operación, la empresa compra, produce, vende y mueve sus finanzas. Entonces, funciona, genera dinero. Eso es lo importante. Luego que va creciendo la empresa, entonces todo el mundo siempre necesita optimizar el desastre, ese desorden que se tiene a nivel de proceso. Y ahí es cuando empieza a aparecer esto que estamos hablando. ¿Dónde las empresas empiezan a entrar cuando van a ir creciendo? A nivel de software de mercado, ¿ok? Existen muchas tecnologías. Hola, buenas noches. Porfa, cierren los micrófonos para que no haya interrupción. ¿Listo? Vale. Les decía, toda empresa en la medida que va creciendo requiere tecnología. Eso es natural. ¿Ok? ¿Por qué? Porque empiezan a haber interacciones de los procesos para las diferentes áreas. Y esas interacciones requieren diferentes tecnologías. Tecnologías muy especializadas, de software muy especializado, pero piénsenlo de esta manera. Toda organización necesita una columna vertebral, igual que cualquier cuerpo. Esa columna vertebral se llama ERP. Y el ERP no es más que el software donde se llevan principalmente las actividades donde yo compro, vendo, produzco, genero la contabilidad de costos, genero los estados financieros de una empresa. Llevo los proyectos, puede que lleve recursos humanos o puede que no, ¿ok? Pero principalmente llevo esas áreas igual que mantenimiento. Eso es lo que hace un ERP. Si lo ven desde ese punto de vista, las organizaciones no solo hacen eso, hacen muchas otras cosas más. Ahora, no necesariamente todas las actividades que una empresa realiza están metidas en un ERP. Por ejemplo, si una empresa hace, vamos a hablar de algo muy específico, los bancos. El core bancario, si todos nosotros utilizamos seguramente un banco, el que sea. Si nosotros vamos a una oficina de un banco o utilizamos una app de un banco, eso nunca está en un ERP. Eso es un software súper especializado. ¿Ok? Igual que si vamos a un retail, vamos a un supermercado, por ejemplo, a una farmacia. Ese punto de venta, ese POS, esa pantalla que ustedes van a ver siempre donde está el cajero, eso no está en un ERP. Eso siempre está en un software muy especializado de esa vertical de negocio. Pero lo que está detrás, que es donde está el inventario, en donde está el manejo de los asientos contables, el manejo de los costos, el manejo de los libros que se les entregan a los entes fiscales de cada país. Eso está metido en un ERP. ¿Ok? Entonces el ERP es el repositorio, el que maneja toda la información base para las empresas, para los estados financieros de las empresas. Pregunto, hasta aquí las cosas que les he ido diciendo. ¿Todos me entienden o hay alguien que de repente para esto sea nuevo y cambio un poco la forma de explicar? Sí, ¿todo bien? Chévere. Entonces, Sí, sabe. ya tenemos el concepto claro de que toda organización pues necesita su data transaccional para los estados financieros de un ERP. Tenemos claro qué hace un ERP, que maneja estas áreas principales. Ahora, ¿por qué las empresas en la medida que van creciendo necesitan gente que dominen un ERP? Porque yo puedo ser contador o yo puedo ser, por ejemplo, alguien muy especializado en el área de logística, de ventas o de cualquier cosa. Pero a mí en la universidad me enseñan métodos tradicionales, ¿sí?
me enseñan un resultado, me enseñan una forma de cómo una norma ejecuta determinada actividad. Cuando yo esa norma la llevo a un Excel, que casi seguro que todos dominan Excel, en Excel eso es un lienzo en blanco, yo lo hago como yo quiera. A la final, lo que importa es el resultado, ¿correcto? Pero cuando las empresas entran ya en procesos mucho más definidos, no pueden estar en un Excel. Necesitan tener un software que controle la misma información que yo tengo en Excel, que la controle en una base de datos, pero la controle de una manera más ordenada. Entonces, digamos que ya pasamos de tener una sola pantalla. Les voy a compartir aquí la pantalla para tratar de dibujar las cosas que voy diciendo, que es la manera en la que yo normalmente trabajo. Digamos que, como de manera habitual, cualquier persona trabaja con Excel. Entonces, yo me puedo hacer acá, digamos, una tabla. Y en esa tabla puedo llevar el control de las compras, de las ventas y de todo lo demás. Cuando las empresas van evolucionando, lo que van pasando es de ese Excel puro, entonces ya pasamos a manejar software. Y ese software, básicamente, la diferencia viene porque entonces yo tengo una base de datos y a esa base de datos le asigno adicionalmente, le asigno una pantalla. ¿Ok? Diferentes pantallas. Digamos que esta es una pantalla 1, que puede ser donde yo genero la compra. Una pantalla 2, que puede ser donde yo genero una venta, que es lo principal. Y todas esas pantallas están conectadas siempre a una base de datos. ¿En qué me beneficia esto? Que ya yo por lo menos le di a la información un poco más de seguridad y robustez. ¿Por qué? Porque ya la gente no trabaja directamente aquí, en la base de datos, y manipula la información como quiere. Ahora todo tiene que pasar primero por acá, por estas pantallas, y en medio de estas pantallas, digamos que acá hay una capa intermedia de, vamos a llamarla seguridad. Seguridad. Entonces, esto hace que ya mi empresa, digamos que tiene un nivel un poco más fuerte. ¿Ok? Ahora, ¿en qué cambia el hecho de que yo utilice solamente un Excel a que utilice un software? Lo que principalmente cambia es que el software, cada uno tiene una manera de trabajar la información. Eso es lo que pasa justamente con el problema del que estamos hablando. Cuando nosotros somos muy especialistas en lo que hacemos, pero solo somos especialistas acá, la empresa, cuando migra a este software, ¿por qué migra? ¿Qué necesidades empiezan a tener las empresas? Número uno, cuando yo soy el dueño de una empresa y yo quiero aumentar el valor de mi negocio, ese valor automáticamente se ve reflejado por el software que yo compro, ¿ok? Por el software que utilice. El software, piénsenlo de esta manera, es como cuando nosotros los seres humanos usamos ropa, y a nivel social, digamos que tiene un impacto el hecho de que yo utilice una ropa de marca a una que no es de marca. De repente tiene la misma funcionalidad, pero hay determinados sectores donde la marca importa muchísimo e influencia cómo se aprecia básicamente al individuo. Entonces, en este caso es cómo se aprecia la empresa. Este software, digamos que tienen diferentes categorías. Hacen software para empresas pequeñas,
medianas y grandes. Pero todas utilizan exactamente el mismo principio, que es el principio de crecimiento organizacional y valoración de empresa. Cuando yo soy una empresa pequeña, este software va a tener obviamente menos funcionalidades y puede que sea menos robusto. Es decir, el nivel de seguridad, la cantidad de pantallas, la cantidad de procesos, se va quedando limitado. Ejemplo, probablemente yo tenga un software en donde si yo transacciono compras, y imaginemos un caso hipotético, donde yo tengo una empresa que es una farmacéutica. Esa farmacéutica, vamos a llevar una farmacéutica que sea una comercializadora de productos farmacéuticos. Entonces, esta comercializadora, imaginemos que tiene 2 sedes, principalmente. Cuando arranca, tengo manejando, por ejemplo, 50 SKU, que son 50 materiales. Y yo puedo trabajar esas 50 materiales, los puedo trabajar de manera, digamos que tranquila, con un software que no es tan robusto. Y yo no tengo muchas sedes, sino que tengo una sede o tengo 2 sedes. Pero en la medida que yo voy creciendo, empiezo a tener necesidades no solamente de las sedes, empiezo a tener necesidades de los movimientos que se van interrelacionando. Por ejemplo, que hay mayor salidas del inventario, que hay mayores devoluciones del inventario, que tengo que mover ese inventario de una sede a otra sede, que ese inventario probablemente lo tengo que dar en consignación, que ese inventario probablemente lo tengo que importar, que ese inventario probablemente lo tengo que exportar, que ese inventario en la medida que va creciendo va a necesitar almacenaje por ubicaciones, ¿ok? Es decir, que tengo rack, tengo warehouse, en donde yo voy teniendo ubicaciones para saber en qué nivel está. Eso hace que como ya mi empresa tiene mayores necesidades, probablemente el software que es para empresas pequeñas se quede muy, pero muy pequeño. Entonces, ¿dónde entra todo el tema de SAP? Digamos que SAP ataca todos los mercados, pero cada uno de ellos, cada uno de estos mercados tienen funcionalidades distintas, tienen requerimientos completamente distintos. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Las empresas son las que van mejorando, van cambiando sus procesos. Entonces, en la medida que los procesos cambian, muchas veces lo que sucede con los empleados de las empresas es que se acostumbraron a llevar todo en Excel y cuando compraron un software, este software probablemente es ese que no funciona para todo lo que tienen. Entonces, digamos que dentro de él manejan 50% y el otro 50% está metido siempre en un Excel. ¿Por qué eso no les beneficia a los dueños de empresa en la medida que van creciendo? Primero, porque entonces yo dependo de que si, por ejemplo, no sé, Tomás es el DTI, entonces cada vez que yo quiero una cifra como gerente general, yo dependo de que Tomás haga su magia, si él es el que maneja la base de datos, y me diga cuánto se vendió, cuánto tengo en la caja, cuánto es lo que está en el inventario, si tengo devoluciones o no tengo devoluciones, si hay servicios que, digamos, tienen algún tipo de inconveniente o no tienen inconveniente. Entonces el equipo de TI se me convierte en el rey del negocio. Claro. Y no la gente que realmente debería ser. No tienen, digamos, impacto los gerentes financieros, los gerentes operativos, logísticos, sino que es alguien que maneja o Excel. Muchachos, los voy a silenciar. Denme un momento para que no se filtre el ruido en la grabación. Okay. Ok. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de empresas?
El protagonista no es el gerente, el protagonista es el que maneja o Excel. Todos están familiarizados con algo que se llama inteligencia de negocio, o Power BI, o Tabloid, o SAP Analytics Cloud, ese tipo de software que manejan inteligencia de negocio. Ok, vamos a explicarlo de todas maneras. Digamos que el Excel es la base de la data cruda. O sea, yo aquí tengo, no sé, una venta, por ejemplo, y aquí tengo 100. Después tengo por aquí una compra, después que tenga 50. Y después tengo, qué sé yo, un gasto, por otro lado, de 500. Pero estos datos son datos crudos, ¿sí? Luego yo necesito analizar la data, es decir, generar gráficos, generar conjuntos de gráficos que son dashboard, o necesito crear tablas dinámicas que estén conectadas a estos gráficos y que se vayan moviendo. Eso es lo que se llama inteligencia de negocio. No es más que tener KPIs, por ejemplo, donde yo digo, oye, ¿cuáles son los 50 principales clientes que me deben? ¿Cuáles son los mejores clientes que tengo? ¿Cuáles son los mejores proveedores? ¿Cuál es el producto que más rota? ¿Cuál es el producto con más ganancias que tengo? Todo eso lo hago siempre en las empresas a través de un BI. Entonces, en función de ir teniendo esa data, ¿okay? Las organizaciones empiezan a tener muchas necesidades de que su personal no solamente es experto en Excel transaccionalmente, sino que también es experto en BI. Pero va chocando con la realidad al ver de que eso está perfecto, que la gente sea muy buena en Excel, pero cuando intentan ser competitivos en el mercado, resulta que a su equipo, por ejemplo, generar un reporte gerencial para saber cómo están las operaciones del día, les toma, no sé, 3 horas, mientras que a la competencia les toma 10 minutos. Eso empieza a marcar una diferencia importante. Y luego, la siguiente diferencia que hace que el negocio empiece a buscar la manera de automatizar sus procesos es que se dan cuenta que están perdiendo cuota de mercado. Es decir, no están vendiendo más. Y toda empresa, muchachos, no importa lo que nosotros creamos, toda empresa dura hasta que dura su sangre, que es el flujo de caja. El día que no tiene más flujo de caja, señores, denle un mes y vayan al velorio, porque esa empresa se va a acabar. Entonces, no importa lo grande o lo pequeña que sea la empresa, todas trabajan exactamente igual. Aquí en Perú, en Venezuela, en la China, en la India, en Pakistán, donde ustedes quieran, todas funcionan exactamente igual. Entonces, eso hace que como dueños de empresas, como inversionistas, entonces se tomen decisiones a decir, ok, yo necesito velocidad, necesito entonces tener un software serio, necesito tener un software que no sea hecho a la medida en casa, sino que ya sea de estándares mundiales. Y digamos que acá está lo personalizado, o lo inicial, vamos a llamarlo inicial, que es todo esto que yo hablaba hasta ahorita. Este es el punto de partida de todas las empresas. Y luego entran en el sector mediano. ¿Qué solución encuentran? Una que se llama SAP Business One. Okay. Ahí nosotros no trabajamos. Esta es la sección, digamos, de entrada de SAP, en donde las empresas como que empiezan a tener ese nivel de intención de crecer. ¿Ok? Hay empresas grandes metidas en Business One. Pues para su tamaño, probablemente sí. Pero digamos que a nivel mercado, imagínense el mercado de cualquier país, no importa el que sea. Imagínenlo, se los represento acá.
Por eso lo solucionamos. Imagínenlo más o menos de esta manera. Estas son las pequeñas empresas. Estas son las medianas. Estas son las grandes. Entonces, esto, SAP que tiene acá para las pequeñas empresas, tiene SAP Business One. ¿Ok? Y en ellas, digamos que lo que empieza a aparecer es de dónde salió Business One. Esto es, primero, SAP es un software alemán. ¿Ok? Ese software que nació hace 50 y tantos años, por allá de gente que venía de IBM, lo que ha hecho es multiplicarse a nivel mundial. Y más del 80-90% de las empresas importantes que cotizan en bolsas de casi todo el mundo tienen SAP. ¿Ok? Ahora, esas empresas no entran dentro de ninguno de esos rubros. Esas empresas, por ser dimensiones como, por ejemplo, Coca-Cola, Nestlé, no sé, Bosch, entre miles de empresas más. Todas tienen SAP. Telefónica, empresas como Repsol, y donde usted busque en cualquier ranking mundial, más del 80% de esas empresas tienen SAP dentro de las grandes. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo SAP con todo ese manejo? Básicamente, hace unos cuantos años atrás, compró una empresa que es un software aparte y lo bautizó como Business One. ¿Por qué? Porque SAP solo competía en este nicho. Digamos que en este nicho es donde yo arranqué. ¿Por qué? Porque Electricidad de Caracas, como era una empresa que cotizaba en bolsa en Estados Unidos, por el volumen de operaciones que tenía, tenía SAP de hace muchísimos años. ¿Ok? De por allá creo que en el 98. Creo que fue una de las primeras implementaciones de SAP en Venezuela. ¿Está regado SAP por todo el mundo? Sí. ¿Ok? Porque en todos los países hay empresas grandes. Casi todas esas empresas grandes de cada país tienen SAP. Ahora, las empresas pequeñas es un mercado muy diverso. No solo es Business One, aquí pueden haber N cantidades de software. ¿Ok? Luego de eso, entra, hace unos 8 años, 10 años atrás, entra en este sector de las medianas empresas, entra SAP también con una solución que lo que hizo fue copiarse el software grande, le redujo determinadas capacidades, ¿ok? Empezó a transformar cosas que para las grandes empresas, digamos, no funcionaban, se quedó con lo que sí funcionaba, le ha mejorado un montón de cosas y ahora está en los 3 nichos. ¿Sí? Aquí se llama SAP Cloud Public, aquí se llama SAP Cloud Private. Es decir, nube pública y nube privada. Y ambos productos se llaman S4HANA. Antes de esto que está acá, existía uno que se llamaba SC o también se llamaba R3. Seguramente algunos de ustedes han trabajado con esta versión. Por ahí hay unas presentaciones que ahorita se las voy a mostrar, pero hay cosas que a veces se me hace mucho más fácil diagramarlo así que solo llevarlo en una presentación cerrada. Entonces, al día de hoy, ¿dónde las empresas trabajan y dónde hay muchas oportunidades de mercado? En estos sectores. ¿Por qué? Porque ya en estos dos sectores, las empresas fueron creciendo, las empresas tienen muchas necesidades,
¿ok? Porque necesitan competir en el mercado. Y esas necesidades hacia sus empleados van en el hecho de que, ok, eres muy bueno, por ejemplo, en el área de ventas, pero si tú además de ser bueno en el área de ventas, tú no conoces SAP, lo que va a suceder es que la organización, cuando ya compran el sistema, su forma de trabajar cambia, ¿ok? Ya no es que cualquier persona que está dentro de la organización va registrando en un Excel o en el software que tienen, empiezan a cambiar todo a capricho, a necesidad, porque yo soy el amigo del dueño, porque yo soy el primo del dueño, porque yo soy el que más grito, porque yo soy el que, no sé, soy más alto, porque yo soy el que más impongo mis caprichos en la organización. Entonces todo se hace como yo quiera. ¿Qué hacen las empresas cuando empiezan a crecer? Primero, se inyecta más capital en las organizaciones. Ese capital, eso lo que quiere decir es que la empresa entonces tiene más gente que empieza a velar por ellas, bien sean bancos, bien sean inversionistas privados o públicos. Entonces, todo el mundo que invierte en una organización lo que quiere es tener transparencia, además necesita confiar en la data, porque como les dije, toda empresa se basa en el hecho de que debe tener un flujo de caja lo suficientemente robusto, porque si no la empresa va a quebrar. Nadie invierte dinero en las empresas para que no funcione. Y normalmente cuando las empresas llegan acá, de medianas a grandes, ya por lo general tienen una curva de unos 5 a 10 años cuando llegan en mediana, y cuando llegan a grande pues ya tienen un montón de años más. Entonces, cuando ya están en ese nivel, allí es donde las empresas lo que más necesitan es gente que realmente conozca el sistema. ¿Por qué? Porque la manera de trabajar de SAP, como es estandarizada a nivel mundial, ¿ok? Ayuda a que la organización, por ejemplo, cuando quiera, imagínense este ejemplo para los que son financieros, vamos a colocarle diferentes ejemplos para que todos me puedan comprender. Imagínense que para los que están en el área financiera, yo necesito trabajar toda la cartera de clientes, ¿ok? Entonces, yo necesito tener siempre a la mano todas las cuentas por cobrar. Necesito tener a la mano herramientas dentro de mi software que me permitan saber qué ha pasado con el ciclo de vida de ese cliente. Es decir, saber cuándo se vencen las facturas, saber si una vez que se han vencido las facturas, no solamente es que yo vaya a generar una provisión para cuenta incobrable, sino que si yo he contactado a ese cliente, ¿ok? Y quiero tener un rastro en el sistema, tener la oportunidad de tener un software que me ayude con eso, tener una definición de un proceso clarísimo en el sistema que me diga, bueno, tú puedes contactar al cliente, puedes crearle un caso, puedes crear un acuerdo de pagos, le puedes hacer seguimiento a ese acuerdo de pago, esa factura que de repente era por 10,000, con el acuerdo de pago lo dividiste en 5 cuotas, entonces cada cuota además se va a generar un vencimiento por separado y quieres que te genere una alerta para hacer un seguimiento. Entonces cosas como esas las puedes hacer en SAP. Si estás, por ejemplo, en el lado logístico, ok, tú necesitas entonces manejar bien el inventario, necesitas saber qué ha pasado con todos los tipos de stock que tú manejas. Por ejemplo, entonces, oye, si yo quiero reservar el stock que es para determinados tipos de clientes que yo tengo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo separo la información en la logística? ¿Cómo manejo el transporte? Por ejemplo, dentro de la organización, tengo múltiples rutas de transporte. Yo tengo mantenimientos que hacerle a mi flota. ¿Cómo la manejo? Tengo toda una cantidad de operaciones complejas que debo trabajar. Imagínense una empresa, por ejemplo, que maneje carga. Entonces, todo este tipo de cosas, ya SAP tiene algo que se llaman best practices o buenas prácticas.
Y las best practices no son más que procesos que ya están predefinidos en el sistema de cómo va a funcionar, por ejemplo, cómo funciona una compra, cómo funciona una venta, cómo funciona un mantenimiento, cómo funciona la gestión de un proyecto, cómo funciona un presupuesto. Todo eso, el que ya ha trabajado con SAP desde esta versión de SC hasta las versiones más modernas, que son la versión más moderna, mejor dicho, que es S4 HANA, no importa en cuál de las dos versiones esté, o en cuál de los dos nichos esté, mediano o grandes empresas, ya tiene una visión súper clara de cómo aportarle valor a la empresa. Y cuando llega, en vez de preguntar cómo se hacen aquí las cosas, más bien lo que hace es decir, oye, pero el sistema de manera estándar, por ejemplo, para el manejo de los proyectos, yo puedo controlar mis proyectos de CAPEX u OPEX, yo le puedo controlar el presupuesto. Porque yo aquí el presupuesto lo tengo que controlar por fuera en un Excel. Y yo no tengo a nivel de sistema ningún tipo de incluso de alertas contra el presupuesto. Entonces eso cambia muchísimo el hecho de que, ok, yo puedo ser un contador de costos muy bueno, pero si yo no sé SAP, entonces yo no entiendo probablemente cómo darle valor agregado a una empresa, no sé, una minera, en donde el costo es tan importante, ok, en donde muchas veces las grandes empresas, incluso, que es parte de lo que me ha llegado a suceder, llegamos a mineras, por ejemplo, y cuando nos dice, oye, yo quiero automatizar todo el proceso de costeo de la empresa. Ok, vale, ¿cómo lo haces? Y agarran, y siempre viene un contador, un especialista del área contable, financiera o de costos, que es increíblemente bueno en Excel. El tipo hace no sé cuántas macros, fórmulas y todo lo demás, y te saca un Excel que eso da ganas de llorar cuando uno lo ve como consultor. Y siempre la pregunta de rigor, ¿esto lo puede hacer SAP? O yo quiero que SAP construya todo esto con un clic y yo no quiero hacer nada más. Entonces ahí te das cuenta que las gerencias empresariales casi siempre que tienen dentro este tipo de desorden es porque los gerentes nunca han trabajado en empresas que tienen SAP. Y los usuarios, ese tipo de usuarios, por lo general nunca han trabajado en empresas que tienen SAP. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en esas empresas probablemente esa persona tiene muchos años, ¿ok? Es una persona ya de mucha confianza, quien se maneja el negocio para adelante y para atrás, pero el día que esa persona, ni Dios lo quiera, se muera, la organización no solamente es que tiene un luto, es que el modelo de negocio de la organización se ve muy afectado. Y pasan días, probablemente, y semanas sin tener la data actualizada porque nadie más sabe controlar ese bendito Excel. Entonces, ¿qué es lo que se hace por lo general y dónde están las oportunidades en las organizaciones? Ahí, con casos como esos que les estoy diciendo. Porque cuando nosotros que constantemente nos toca ir a estas grandes empresas, bien sea cambiarles esta versión antigua que se muere ahorita en el 2027, aunque tiene un periodo de gracia de 3 años y todo lo demás, para que se muera en el 2030. Todas las organizaciones ahorita se están moviendo, las grandes empresas se están moviendo a esta versión. Pero ¿qué es lo que sucede con ese movimiento? Lo que se empiezan a dar cuenta es que como organización, ellos estando acá, tienen una necesidad de mercado, ¿ok? De operaciones propias de la empresa muy grande. Entonces acá se personalizó este software de manera increíble. Para que lo vean de manera fácil. Imagínense que ustedes se compraron una casa. Cuando ustedes la compraron, eran 3 personas, mamá, papá y un hijo. Pasaron 10 años y la familia creció. Ya son 6 personas, ¿ok? Más 2 mascotas. Más todo el montón de objetos que tienen acumulados. Entonces, las necesidades que ustedes tienen ya son muy lejos de lo que tenían cuando compraron la casa. Pero cuando se van a mudar, ¿ok? Ustedes quieren conseguir una casa que tenga todas las necesidades cubiertas que ustedes al día de hoy tengan,
pero donde quepan todas las cosas que ustedes tienen y que funcione igual. No importa que sea nueva, pero que dentro de todo ustedes quieren automatizar el desorden. Y eso es lo que pasa en las empresas al día de hoy. ¿Pero por qué sucede? Porque en este sistema, las empresas fueron creciendo a pesar de tener un software con un planteamiento, digamos, estándar y todo lo demás. Esto se usaba mucho hace 20 años. Y el software fue evolucionando constantemente, ¿ok? Esto nació en el 2015. Pero hay muchas empresas que todavía no han pasado de acá para acá. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo? Que a nivel de software también las cosas fueron cambiando muchísimo, sobre todo posterior a la pandemia. Todas las empresas tienen un antes y un después con la pandemia. Porque antes de la pandemia, al equipo de finanzas se veía como un área sencillamente, bueno, que era como que el final y ya. No se le da una importancia, digamos, relevante. En la pandemia lo que sucedió es que cuando dejaron las empresas de vender y ya no podían comprar de forma adecuada y empezaron a darse cuenta que el flujo de caja no era lo que pensaban, porque la organización, digamos que tuvo que abrir completamente a transparencia lo que realmente operaban, o sea, las cosas cambiaron. Posterior a la pandemia, las áreas de finanzas se hicieron mucho, pero mucho más importantes y son quienes dirigen principalmente las organizaciones al día de hoy, por lo que les dije desde el principio. Las empresas duran hasta que dure el flujo de caja. Entonces, tú puedes producir muchísimo, pero si tú no vendes, bueno, no vas a tener un negocio. Pero el problema no es vender, el problema es cobrar. Entonces, si tú no cobras, todo lo que has vendido, tampoco tienes un negocio adecuado. Y pasa que si tú no, con tus proveedores, tú no los atiendes correctamente y tú no pagas oportunamente, entonces los servicios y productos que tú adquieres como empresa van a verse trastocados con tus procesos de producción o con tus procesos de insumos para ventas o el servicio que vendes. Y entonces entras en ese ciclo, en esa carrera de ratas constantemente. Eso hace básicamente que la necesidad de las empresas se ubique en tener gente que entienda cómo funcionan entonces los procesos que están metidos en SAP, cómo le aportan valor a decirle a todas estas gerencias, señores, SAP tiene, por ejemplo, un proceso estipulado para la compra. Son muchos, ¿ok? Pero mira, si yo voy a comprar, por ejemplo, una mercancía y la voy a importar, SAP trabaja de esta manera. O esa mercancía yo la puedo manejar de esta forma en SAP y yo puedo integrar SAP con otros sistemas. ¿Por qué? Porque resulta que el modelo de negocio exige que no solo se tenga un ERP. Aquí hablamos de los diferentes sectores empresariales, ¿no? Pequeñas, grandes empresas. Pero si esto lo llevamos a entender cómo funciona una organización por dentro, yo lo que voy a tener es que, imagínense que esto es el ERP. Este es el corazón de las operaciones principales de la empresa. Pero dependiendo de lo que cada una de estas empresas haga, no importa que sean pequeñas, medianas o grandes, cada una de ellas va a tener algo llamado modelo de negocio. Y esos modelos de negocio básicamente lo que dicen es cómo la empresa gana dinero, cómo produce dinero, ¿sí? Entonces, ese modelo de negocio hace que yo tenga que probablemente tener alrededor del ERP software distintos con los cuales tengo que interactuar. Ejemplo, cuando yo voy a hacer licitaciones con el Estado. Muchas veces esos procesos de licitación requieren software especializado con los cuales yo me tengo que conectar y generar información. Por ejemplo, que mis clientes tengan a su vez un portal de proveedores. Entonces, todo lo que yo facturo lo tengo que cargar en ese portal de proveedores de mis clientes. O, por ejemplo, los bancos. El caso más importante o que todo el mundo utiliza es un banco. Toda entidad financiera, imaginemos que esto es un banco. ¿Ok? Cuando yo como empresa empiezo a crecer, yo
siempre tengo que hacer operaciones bancarias. Pero lo que empieza a suceder es que las empresas empiezan a tener las necesidades de decir, oye, ya yo estoy pagando mucho, ¿ok? Tengo muchas operaciones de pagos con proveedores. Entonces, yo no puedo, por seguridad, generar un archivo en el sistema, descargarlo a mi computadora y luego subirlo en una página web de un banco. ¿Por qué? Porque resulta que mientras yo lo subo, yo de repente puedo confiar mucho en Pedro, en María, en Carmen, que tienen conmigo como organización trabajando 20 años. Pero resulta que los accionistas, yo no le puedo decir a un accionista que, no, vale, es que yo confío en Pedro. Pedro trabaja conmigo hace muchos años. Y es que no se trata de confianza, no se trata de Pedro, se trata de seguridad. Entonces yo necesito como gerente que yo pueda, por ejemplo, en el ERP generar un pago a un proveedor, yo necesito verlo en mi teléfono y que desde el teléfono yo pueda aprobar y que automáticamente eso se envíe al banco. Y que el banco automáticamente también, bien sea cómo se manejen los procesos de los extractos bancarios, que son los estados de cuenta, me los envíe, bien sea cada 10, 15 minutos, o me los envíe el siguiente día o en la noche. ¿Ok? Y yo esa información la cargo en mi sistema, proceso los estados de cuenta, porque de ahí voy a rebajar las cuentas por cobrar, voy a rebajar las cuentas por pagar, voy a generar mis conciliaciones bancarias en línea, voy a ver la disponibilidad que tienen los clientes, por eso le voy a dar crédito al cliente para poder seguir vendiendo, o voy a evaluar cómo realmente está todos mis procesos. Incluso puedo determinar si realmente hay digamos, alguna estafa o algo por el estilo. Entonces, esas operaciones automatizadas me llevan a que yo tengo que generar integraciones con los bancos. Y este es un caso típico donde los proyectos muchas veces se caen, muchachos, porque los usuarios no tienen ni la más mínima idea de cómo funciona un software. Y lo que yo siempre le digo a los usuarios, oye, yo no puedo entender cómo tú sabes tanto de TikTok, cómo tú sabes tanto de Instagram, cómo sabes tanto de Facebook, cómo sabes de las redes sociales y no logras entender cómo funciona un software al día de hoy. O sea, es simple. Si sabes Excel, Excel es una base de datos. Si todos los días manejas un teléfono, todas las aplicaciones exactamente tienen el mismo principio. Tienen pantallas. Esas pantallas, por lo general, tienen información que se graba y cuando usted le da a grabar, eso va a una base de datos. Y en medio hay toda una cantidad de lógica, ¿ok? De alguien que hizo un programa para que eso funcionara. Aquí en la capa de seguridad y de lógica está el hecho de que una persona se pueda registrar y que sus operaciones estén ahí siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué el punto de esta sesión? Porque ejemplos como estos son los que hacen que se marque una diferencia, sobre todo de muchos dólares, cuando una empresa dice, yo quiero automatizar un proceso, por ejemplo, de integración bancaria. A nosotros nos ha tocado hacer proyectos con empresas en donde esto que ya para nosotros es súper habitual y es muy normal, puede ser un proyecto, por ejemplo, de, no sé, 2 meses a convertirse en un proyecto fallido, que puede ser incluso después de 8 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa tuvo que pagar. Primero contrató un servicio con el banco, porque esto no es gratis, muchachos. Estas integraciones se pagan. Entonces contrató un servicio con el banco, contrató un servicio de consultoría de SAP. Luego tuvo usuarios trabajando, ¿ok? En el área de tesorería con el equipo de consultoría, con el equipo del banco de tecnología, con el equipo de tecnología interno de la empresa durante muchas horas. ¿Y por qué a veces estos proyectos fallan? Pues porque el área de tesorería no logra ponerse de acuerdo en qué realmente es lo que quiere pagar o no quiere pagar. O que a veces tiene que probar y el usuario no quiere, pues no le da la gana de probar.
o no sabe probar y lo más fácil es decir, yo estoy full de trabajo. Entonces, ¿dónde están las oportunidades realmente del mercado con todo esto que yo les estoy diciendo? Para mí las oportunidades están en yo poder aprender cómo funciona SAP de manera básica. ¿Ok? ¿Cómo funciona un proceso de compras? ¿Cómo funciona un proceso de ventas? Además, o sea, si yo estoy en el área de compras, por ejemplo, oye, ¿cómo funciona SAP para esto que yo hago? No necesitan convertirse en consultores. Lo que sí necesitan es entender cómo funciona el sistema, entrar y ejecutar un proceso completo. Ah, mira, yo en compras, por ejemplo, yo que soy especialista en el área de compras, entonces yo sé perfectamente cómo analizar un contrato. Ok, te felicito, genial. Eres experto en leyes, eres experto en normativas, eres experto estableciendo políticas de definiciones de compra, genial. Pero resulta que todo eso no le es útil a la empresa por sí solo si tú no sabes establecer esas políticas dentro del software que utiliza. En donde tú digas, por ejemplo, yo quiero segmentar las compras en 5 clases de documentos distintos. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué es lo que pasa en las empresas y dónde está una oportunidad enorme de oro para todas las personas que son usuarios y que quieren entrar en grandes empresas o en empresas medianas? Ya vamos a hablar de qué significa esto de ser grande o mediano. La mayoría de las áreas dentro del ERP trabajan muy separado. Entonces, ustedes ven que el área de compras, por ejemplo, tienen a alguien que es experto en compras, que sí sabe de SAP, viene de empresas que vienen con SAP, y la persona de una vez cuando llega a la organización dice, señores, aquí hay que cambiar los procedimientos y hay que cambiar las configuraciones que están en SAP. Yo necesito que me separes, por ejemplo, las clases de documentos, necesito que me coloques segmentación de aprobaciones por clase de documentos de compra. Yo quiero una clase de documento de compras de importación separada de una clase de documento de compras nacionales. Yo quiero separar las compras nacionales, por ejemplo, de bienes, yo las quiero separar de los servicios. Y esto, ¿ok? Para que se pueda controlar efectivamente el CAPEX y el OPEX y esto le haga sentido al equipo de contabilidad. Entonces yo me reúno con el contador y como comprador, ¿ok? Me pongo de acuerdo con el contador y digo, oye, esto tiene que funcionar así. ¿Dónde está el problema? Que muchas veces el contador no sabe eso. Entonces, esta persona viene con unas ideas y el contador dice, no, es que así no se hace aquí. ¿Por qué? Porque la visión del contador es este bendito Excel. Aquí se hace así. ¿Por qué? Porque yo vengo haciéndolo así, que no sé qué, que la SUNAT, que la DIAN, que el ente fiscal, no sé qué, me pide no sé cuánto. Entonces se convierte en un problema la organización sin importar que hayan comprado el mejor software del mundo, el más robusto, el más completo, le hayan comprado todos los juguetes que SAP tiene, no solamente en el ERP, sino alrededor, que eso se llama Business Suite. Son un montón de módulos más. ¿Por qué? Porque resulta que el área de compras no se pone de acuerdo con el área de finanzas. Y es lo que pasa en el 99.9% de las organizaciones por las que yo he pasado. ¿Sí? Ese 0.01% son supremamente exitosas cuando empiezan a haber gente dentro de las gerencias que sí vienen de trabajar con SAP en organizaciones donde han trabajado con los procesos estándares y se conocen muy bien el estándar. Le han agregado personalización al sistema, pero conocen muy bien el estándar. Y son personas que tienen una visión muy sistémica, ¿ok? Son personas que entienden muy bien un proceso, son capaces de entender, ok, perfecto, yo, por ejemplo, yo vendo, muy bien, yo la venta la hago nacional y hago exportaciones, pero todo ese proceso tiene que entrar, por ejemplo, primero entra por un CRM. Ese CRM es Salesforce, por ejemplo. Ese Salesforce lo tengo interconectado con un pedido de ventas. Ese pedido de ventas, entonces está asociado, por ejemplo, con una salida de almacén por todas las entregas que yo hago y luego facturo.
Y cuando yo hago ese pedido de venta, tengo que tener todas estas condiciones para que esta venta me funcione. Y luego tienen el área de finanzas diciendo gente, ah, sí, perfecto, ese proceso que tú tienes allá se interconecta y lo vamos a manejar de esta manera. Cuando esas áreas logran tener gente que entiende muy bien SAP y que luego esa gente ha tenido la visión de entender cómo funciona el software y que eso que aprendieron de SAP y de software en general lo logran interconectar con todos los sistemas que están alrededor, muchachos, ese tipo de personal, no sé, yo creo que por cada 100 personas que yo conozco en consultoría, haciéndoles consultoría a las empresas, si acaso uno es así. La mayoría de los usuarios, su perfil es, dime qué tengo que hacer. Yo no sé de SAP. El que sabe SAP eres tú eres el consultor, dime qué es lo que voy a hacer. Ajá, ¿y qué viene ahora? Y cada vez que le sale un error en una pantalla, es, no, viste, yo eso no sé. O sea, es que me tienes que decir porque yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Tú eres el experto. Y oye, si, y esto, díganme, respóndanme si a alguien de ustedes les pasa. Cuando ustedes entran en una red social y esa red social les da error, no buscan la manera de resolverlo. Reinician el sistema, reinician la aplicación, se salen de la aplicación y se vuelven a loguear. Buscan las miles de maneras, le quitan el Wi-Fi del teléfono, lo vuelven a conectar, se cambian de red, hacen un montón de cosas, ¿cierto o falso? Es como un tutorial, exacto. En SAP, y es increíble que a veces las personas, cuando llegas a una organización, y se lo estoy diciendo muchachos, de organizaciones que venden millones, que cotizan en bolsa hasta las que no cotizan, tienen exactamente el mismo patrón humano. La gente no tiene una resistencia, digamos, enorme hacia un ERP, ¿ok? Hacia entender algo. Y aquí es un poco mi llamado a reflexionar, porque ya el ERP es tarde, ¿ok? Y se lo voy a demostrar ahorita con algunas cosas. Aprender un ERP como SAP ni siquiera es algo que yo ya solamente deba decir, no, sí, yo me voy a plantear en un tiempo ponerme a estudiar cómo funciona el ERP. Al día de hoy ya es tarde, porque todo eso que antes incluso hacía un usuario de hacer clic, eso ya lo puede hacer una IA. ¿Ok? ¿Qué es lo que nunca va a poder hacer una IA? Por lo menos yo diría que en los próximos 3, 4 años. Tener la capacidad de ver todo en conjunto a nivel de negocio, de modelo de negocio. ¿Sí? O sea, al día de hoy tiene la capacidad de entender todo el entorno empresarial, pero entender el modelo de negocio y conjugarlo con las situaciones en vivo, eso obviamente no lo va a hacer una IA. Ahí es donde está el valor agregado que las personas deben tener para aprender SAP, pero verlo desde un punto de vista de qué es lo que tengo que aprender de SAP. No quedarme con el hecho de que me está dando un error y no hacer nada, sino más bien indagar, darle clic a todos los botones, a saber cómo funciona el ciclo del proceso, poder interactuar con el consultor y poder decirle, mira, yo necesito este proceso en el sistema y trabajar de la mano, ¿ok? Para que la solución sea lo más robusta posible. Porque del otro lado lo que sucede es que si yo como consultor, yo veo que el usuario no domina ni siquiera su proceso, a veces ni siquiera el usuario sabe qué es lo que quiere en la vida, no sabe ni siquiera cómo funciona su empresa. Yo como consultor le puedo decir cualquier cosa y es lo que pasa normalmente en los proyectos. Yo vengo y les cuento toda una historia, el usuario, sí. Mira, probaste. No. Y el proyecto se queda abandonado después de haber pagado miles de dólares. Muchos proyectos ni siquiera salen en vivo. ¿Y por qué no salen? Por los usuarios. Las empresas, el mayor problema no es tecnología, el mayor problema de las empresas es la gente. ¿Y por qué es la gente? Gente apática, gente que no entiende de que
su salario no depende, ¿ok?, de su jefe. Su salario depende del ERP. Y le voy a decir por qué. Porque la gente a veces lo que no se da cuenta cuando es empleado es que es muy fácil criticar al jefe de porque no me pagas más y todo lo demás. Pero esto es negocio a la final. Volvemos aquí a lo que expliqué al principio. El gerente general de la empresa lo que va a velar no es si Pedro, María, Carlos, Luis hacen el trabajo bien o no lo hacen. Eso no es problema de él a la final. El único que va a ver son números. Y va a decir, oye, en la caja la cosa no va bien. Entonces lo que vamos a hacer vamos a recortar gente, que es el primer gasto, ¿ok? Y vamos a meterle más a la automatización. Vamos a meterle más al software. No, pero es que Pedro tiene 20 años. No, es que Pedro es el primero que se tiene que ir porque eso es demasiado pasivo laboral. Y al día de hoy, 2026, es mucho más barato, señores, ¿ok? Con una suscripción, que se lo puedo decir yo. Con una suscripción de $20 yo puedo automatizar el software de manera increíble, incluyendo SAP. Y con esos mismos $20, ¿ok?, yo puedo eliminar una cantidad de puestos de trabajo. Fácil. De una semana a otra. Entonces, ¿qué es lo que realmente el usuario al día de hoy debería tener a su favor para defender si eres una persona, digamos, aferradísima a la empresa y yo me desvivo por la empresa y yo soy, no sé, empresa corazón y tal, no sé cuánto? Genial, yo también pasé por ahí y yo no digo que eso está mal, eso está muy bien. Yo lo que veo mal es que la gente no estudia el software y el corazón de las empresas al día de hoy, además del modelo del negocio, ¿ok?, de cómo interactúa y que esto es un proceso vivo, es el software. ¿Por qué? Porque todo el modelo de negocio está metido en un software, por lo que les dije. Es un tema de que todo el que pone dinero en una empresa necesita que su dinero realmente lo esté observando constantemente. Y para poder ser competitivos en el mercado, ese software tiene que dar todas las coberturas que se necesitan a los procesos diarios: comprar, vender, producir, atención al cliente, invertir dinero, ver el flujo de caja, ver qué pasó con la cuenta por cobrar, ver qué pasó con los proveedores, me retrasé, qué pasó con las devoluciones, cómo va el inventario, cómo va el mantenimiento, ¿sí? Entonces, todo eso a la final está envuelto básicamente por lo que hace el software. Entonces, yo puedo estar muy tranquilo sentado en una empresa diciendo, no, vale, yo aquí soy el hijo no sé, de la persona que duró 20 años trabajando con esta gente y a mí no me van a votar. Señores, el que no aprende cómo funciona el ERP que ese cliente tiene, créanme que va a llegar un momento donde los dueños van a decir, esto hay que automatizarlo, y el que no maneja el ERP normalmente va a ir saliendo de la organización. ¿Por qué? Porque es muy caro tener a alguien que no maneja un ERP. Cuando la gente se empieza a dar cuenta de casos como estos, en donde ya tuve el primer proyecto, no salimos en vivo, hicimos un segundo proyecto, el proyecto tampoco salió en vivo, o el proyecto tenía un presupuesto de $10,000 y a la final terminó siendo un presupuesto de 100,000. Y cada vez yo necesito mayores cosas porque mi negocio está creciendo, pero yo veo que el equipo, por ejemplo, de compras no me ayuda. Siempre, como se trata de SAP, las empresas que tienen SAP siempre tienen consultorías. Entonces entramos gente como nosotros. Y cuando la gerencia pide feedback, lo primero que uno hace en ese feedback es normalmente que le preguntan a uno, oye, ¿cómo te ha ido con los key users? Vamos entonces a hablar un poquito de estas áreas, digamos. Estas áreas tienen gente que por lo general son personas que conocen el proceso de negocio, pero que también tienen o deberían tener la capacidad de entender muy bien el software y entender cómo se interrelacionan esos procesos de negocios con el software para ayudar a que la empresa crezca.
Entonces casi siempre nos preguntan, oye, ¿cómo te fue con el key user que tienes en el área de compras, de venta, de producción, del módulo que sea? Y ahí es donde salen los puntos de que no, amigo, o sea, este proyecto no te va a salir nunca porque ese key user no funciona. Ese key user no sabe nada de SAP, ese key user no es la persona que aporta valor, no conoce sus procesos de negocio, es muy difícil aprender SAP, no tiene una resistencia muy grande a que cada vez que le aparece un error, no se queda ahí y no funciona y no logra entender lo que el consultor dice. Y hay organizaciones que son permisivas con esa gente, pero hay otras organizaciones y otros liderazgos, o de repente la organización cambió de liderazgo y ese liderazgo no es permisivo con eso. Y yo he visto salir mucha gente de organizaciones muy buenas, ¿sí? Y no tiene nada que ver con el tema de que sea buena gente o que sea mala gente, no, no tiene nada que ver con eso. Gente que en su trabajo llevaba estadísticas súper buenas, conocían la organización para adelante y para atrás y han salido de las empresas porque sencillamente no aprenden eso. Y yo he tenido que hablar muchas veces con ellos, oye, pero hazte un cursito. Ya el día de hoy puedes ver en YouTube, ya ni siquiera es que tienes que pagarte un curso, ponte a ver en YouTube. En vez, dedícale, imagínate que esto es una red social, dedícale de la hora que le dedicas al resto de las redes sociales, dedícale 10 minutos por un año. Uf, pues un montón de cosas que aprendes. No, no, eso es muy aburrido. Y siempre le digo a la gente, de esto depende tu salario. No, no, no. Yo estudié en Harvard, yo hice una maestría en no sé qué. Bueno, amigo, haga la maestría donde usted quiera. Yo eso no se lo quito, yo se lo aplaudo. Pero el problema es que esto es sencillo, este es negocio. No se trata de dónde estudiaste, de dónde eres, de dónde vienes, si eres blanco o negro. Eso no se trata de nada, eso se trata de negocio. El que está arriba ve hacia abajo el tema a nivel de procesos, negocios, software. Entonces pasa lo siguiente. Si yo tengo una empresa, por ejemplo, que yo quiero vender o yo quiero posicionarme en el mercado y robustecerla para luego venderla, ¿qué es lo que hace la empresa por lo general? Sale de software pequeños, por ejemplo, y contrata un software más grande. Hace una inversión en CAPEX, ¿ok? Genera una inversión y dice, voy a montar entonces una versión mucho más robusta. ¿Qué es lo que sucede cuando las empresas saltan de aquí para acá? Esto es un mundo completamente aparte de este mundo de acá, ¿ok? Completamente aparte. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aquí está empezando a darse mucho movimiento. Muchas empresas que son pequeñas, con esta versión de SAP, muchas veces les sale más barato, ¿ok? Porque ya crecieron, salir de aquí y venir para acá. Entonces, en función de eso, cuando llegan acá las empresas, lo que se consigue es que su personal no está capacitado. Entonces, necesitan gente que realmente entienda todos esos procesos. Y ahí es donde viene el problema de, oye, ¿dónde entonces buscamos esto? Y mucha gente me ha preguntado, sobre todo porque nosotros implementamos esta versión, por lo menos aquí en Perú. Desde hace 2 años hemos hecho varios proyectos de implementación. Y créanme que las empresas siempre nos preguntan, oye, ¿dónde yo consigo alguien de compras, alguien de ventas, alguien de finanzas que sepa SAP? Porque el que está aquí en este nicho de mercado, digamos, de empresas grandes, por lo general ya tiene un buen tiempo y no rota porque están ubicados en esas empresas grandes. Bajar a estas empresas medianas, pues el salario normalmente va a ser más pequeño. En cambio, alguien que está acá y pasa para acá, el salario por lo general es mucho más alto. O que estaba en estas mismas empresas medianas, pero que tenían un software distinto. Estas empresas medianas en Latinoamérica, digamos que están teniendo fuerza en SAP desde hace 3 años. Esto es muy nuevo en las empresas medianas. Sí, entonces aquí hay un nicho de mercado enorme, enorme, para aprender SAP y meterse en ellas. Bien sea desde el punto de vista gerencial, bien sea desde el punto de vista de asesoría, bien sea desde el punto de vista de usuario, hay full oportunidades. Y no solamente es eso, es que esta versión que está acá, ¿ok? Se acaba en el 2027 y la mayoría de las empresas tienen que migrar y no tienen que ver
porque se termine el licenciamiento que lo pueden estirar 3 años más. Es que volvemos al ejemplo de la casa que yo les dije. Compraron una casa para 3 personas. La familia creció, el negocio cambió, el mercado cambió, las exigencias son distintas. ¿Ok? Esto se te queda pequeño. ¿Por qué? Porque necesitas expanderte. Entonces, cada vez lo que haces es, bueno, está bien, a la casa le voy a agregar un anexo. Ya llega un momento en que te quedas sin patio para crear anexos, ya no tienes dónde crecer hacia arriba. Entonces, te asfixias y dices, oye, no, yo necesito crecer. Entonces, cuando vas a crecer, muchas veces, si entras a este software, muchas veces es muy caro para la organización y terminan cayendo acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí les voy a mostrar una pantalla. Vean esto. Normalmente la gente que está en esta versión de SAP conocen estas pantallas. Por ejemplo, si yo voy a hacer un asiento contable, entro en esta pantalla. Si yo voy a crear un pedido de compras, por ejemplo, entro. Esto se puso lento. Ok, muchachos, me he extendido un poco más de la cuenta. Pero ya vamos a solucionar eso. Imaginemos no. Esto es lo que sucede. Esta es la nueva versión de SAP. ¿Okay? Esto se llama Fiori. Que esto no lo tiene esta versión que está acá. Eso solamente existe aquí. Entonces, en esta versión, miren la diferencia que hay sencillamente con el hecho de que yo quiera crear un asiento contable. Yo acá incluso puedo hasta crear asientos contables mediante plantillas de Excel. ¿Ok? Y eso yo no lo puedo hacer directamente. Bueno, aquí es la versión vieja de cómo voy a crear un pedido de compras. Si yo voy a hacer, por ejemplo, esto acá, esto que está acá es la misma pantalla que está acá, pero miren la diferencia. Esto es web. Yo esto incluso lo puedo hasta manejar con una IA y le puedo decir que me haga el asiento por mí, si quiero hacer trampa. Entonces me ahorro trabajo. Cosas como esta. No. Entonces, esto ha cambiado un montón en todos estos años. Acá hay algunas presentaciones, igual se las voy a enviar. Se lo voy a pasar ahí rapidito para que más o menos la vean, pero para que tengan idea de todo eso que les he hablado, hay algunas cosas acá. Esta no. Aquí, por ejemplo, los temas más importantes del sistema, que son compras y ventas, ¿ok? Que es donde todo el mundo necesita saber full del trabajo. Todas estas líneas a la final lo que llevan es que yo tengo muchos procesos en los cuales puedo trabajar y que en los cuales puedo hacer cosas. Y fíjense que cosas como esta, que es una presentación tan simple, yo esto no lo hice con un PowerPoint, yo esto lo hice con una guía. Entonces, lo que a mí antes me tomaba, no sé, 2 horas, bueno, ni siquiera 2 horas, a veces hasta 2 días, armarme una presentación, ya yo no tengo necesidad de eso. Yo esto lo puedo hacer en 1 hora, tomándome un refresco y un jugo, cualquier cosa, y pensando un poco en lo que quiero hacer, lo organizo y monto una presentación en función de los datos. Y eso mismo pasa cuando yo estoy acá. Cuando yo quiero hacer algo ahora en SAP es mucho más fácil de lo que era hace tanto tiempo. Primero porque hay mucha documentación, hay muy fácil de aprender cosas. Lo que sí veo difícil, que es lo que hasta ahora noto, hasta el día de hoy en muchos proyectos, es que a la gente les cuesta mucho estudiar, ¿ok? Pero les cuesta estudiar para algo que les va a mantener el salario, que les va a mejorar el salario. Pero pierdes mucho tiempo en una red social, que eso no te va a dar ningún beneficio, aparte de mantenerte entretenido, ¿no? Hasta aquí, muchachos, pregunto. ¿Se ha comprendido qué oportunidades tienen en el mercado laboral manejando SAP?
Sí, en vivo, están por ahí. Sí, sorry, por mi parte sí. De las personas que nunca habían visto nada relacionado con SAP. Estas explicaciones le ayudaron a entender un poco mejor qué pueden hacer al aprender SAP. Chévere, qué bien. Está entendible. Bueno, SAP a veces, de acuerdo a cómo te lo expliquen, es fácil de entender. Si agarras un manual de SAP, no entiendes nada. Vale, ok. ¿Qué valor agregado es el que nosotros hasta ahora hemos podido dar con todo esto? Carlos Millán dice, claro, SAP es muy completo, es muy complejo. Sí, tanto completo y complejo, ambos. Este, eso es una barrera de entrada, ¿ok? Ese nivel de complejidad. De mi punto de vista es muy beneficioso porque la gente que aprende SAP les garantiza en una organización trabajo full, ¿ok? Porque mientras más conoces, la organización no te va a querer soltar, ¿ok? No solamente porque logras hacer el trabajo, sino porque esa inversión que hicieron en ese software le van a sacar mucho provecho. Y eso es lo que escasea en el mercado. Ahí es donde tienen que ver la oportunidad de que aprovechen todo lo que saben. Steven dice la S Pro. No, hermano, la S Pro es lo más fácil que hay. Lo difícil no es la S Pro, la S Pro la sacas con un manual. Lo difícil es saber analizar las empresas, ¿ok? Eso es lo más difícil de todo. Lo demás es muy sencillo, la verdad. Yo trabajé con SAP R3 en el área de procura, conectando plan de compra, solicitud de pedidos con presupuesto. Chévere, ¿qué te pareció, Carlos? Sí, toma, eso es cierto, hermano. Hay que cambiar la mentalidad. De hecho, eso es lo que tienen que aprovechar, porque las empresas, ustedes se pueden vender como expertos en el proceso que ustedes más dominen. Y les va a ser muy distinto, incluso porque pueden desarrollar hasta negocios de consultoría, no necesariamente como consultores SAP técnicos en el sistema, basados en cómo se configura, sino en asesorar gerentes. Hay muchos gerentes que no tienen ni la más mínima idea de cómo tomar decisiones adecuadas porque no entienden cómo funciona SAP. Y a veces de verdad que uno los ve bastante perdido y dice, wow, esta persona si tomara un curso de SAP tiene lo necesario, pero el problema es que no domina ni siquiera, o sea, no entiende, no logra entender su negocio porque no entiende dónde corre su negocio, que es sobre un software. Y la gerencia no solamente es saber de números, es saber de gente y saber de software. Son tres elementos cruciales. Nosotros para todo esto, muchachos, hicimos para los que quieran aprender SAP. ¿Ok? Nosotros tenemos una comunidad les voy a enviar de todas maneras al correo un poco la información. Nosotros hemos dado, en el año pasado, dimos unos cursos para gente que no conoce nada de SAP y que quiere empezar desde cero. Principalmente estaba dirigido hacia empezar de cero en finanzas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque finanzas es la base que todo el mundo tiene que manejar. No importa que esté en compras, en ventas, en lo que sea. La mayoría de la gente no logra entender SAP porque no entiende finanzas. Pero finanzas, a pesar de que es complejo, lo que la gente también tiene a veces como miedo en la cabeza es que yo no aprendo SAP porque tengo que aprender a programar, porque tengo que saber de contabilidad. Es que esto es un software y yo la verdad no necesito nada de eso. Yo les voy a decir algo, yo como contador, chévere María, yo como contador en SAP
yo al día de hoy, si tuviera que elegir, obviamente viendo un poquito al pasado, tuviera que elegir qué hubiese estudiado, yo no hubiese estudiado contabilidad porque yo no uso lo de contabilidad. Los 5 años, ni siquiera los 5, los 7 años que estudié entre contabilidad y administración en SAP, para mí es más análisis de negocio que contabilidad, a pesar de que mi área es finanzas. No necesito ser contador. Entonces, en base a eso, nosotros lo que hicimos fue dar unos cursos que los metimos todos, los que dimos, los metimos en una plataforma que se llama School. Y ahí colocamos cursos que van completamente desde cero, 2 academias súper completas de finanzas, una de compras, una de flujo de caja y una de tesorería avanzada. Próximamente, yo creo que a mediados de este año ya vamos a hacer una de ventas, que también la vamos a cargar allí. Y lo que queremos hacer es una comunidad, así como ya nosotros lo hemos logrado en InnoSystem, que somos consultores, ¿ok? Y tenemos una comunidad donde yo creo que vemos unos 30 personas más o menos que todos los días nos comunicamos full, a pesar de que no trabajamos siempre en los mismos proyectos. Siempre estamos intercambiando comunicación e información de consultoría, ¿ok? Eso mismo, nosotros lo que hemos querido llevarlo es a masificarlo, ¿ok? A tratar de darle esa experiencia a otra gente. Como en el equipo vemos varias personas que hemos sido usuarios de SAP previo a ser consultores. Entonces lo que hemos pensado un poco es, oye, todos estos cursos que hemos dado, colocarlo allí, pero además de eso, que se generen mentorías. ¿Okay? Los cursos están grabados, pero las mentorías sí van a ser en vivo. Y el feedback de los usuarios, que tengan full retroalimentación, porque lo que vemos es que hay mucha gente, y se los digo por experiencia propia, yo he tenido que mentorear, ya no sé ni siquiera a cuántos. Yo creo que van por lo menos unas 15, 20 personas, de las cuales unas 10 o 12 ya son consultores. Y la mayoría de ellos ni siquiera sabían que tenían la posibilidad de ser consultores. Quien los ha convencido de ser consultores he sido yo, porque he visto que tienen muchas capacidades. Y siempre le decía, oye, no desperdicies ese talento, porque en consultoría es para mí uno de los trabajos donde tú puedes aprovechar tu edad y puedes aprovechar tu experiencia. Porque mientras más experiencia tienes y más procesos has visto en las empresas, eso hace que obviamente tengas más edad, tú puedes valer más, ¿ok? Entonces, en aras de eso, yo creo que es una forma en cómo aportar tanto conocimiento de nuestro día a día, y que mucha gente que quiera aprender SAP, que sabemos que es muy difícil, pero la metodología básicamente de los cursos ha sido más o menos esta, ¿ok? Con un poco de cosas adicionales enseñándole cómo manejan temas con IA, cómo aprenden más rápido, cómo optimizan un montón de cosas de los proyectos, cómo hablan con los gerentes, cómo masifican actividades que a veces hay gente que uno la ve y tú dices, wow, parece que trabajara en los años 90. Entonces, como que todo ese conocimiento lo hemos tratado de traer, porque siempre lo hacemos, lo traemos a compartirlo con la gente y ahí es donde lo vamos a estar haciendo. Para el que quiera, en el correo igual les voy a dejar la información de la comunidad, si quieren inscribirse y todo lo demás. Si no, igual, una idea que tengo es tratar de hacer algunas otras clases como estas para que la gente vaya entendiendo de repente cosas de SAP que a veces es muy difícil de comprender desde afuera. Y que bienvenidos si les puedo ayudar con esto a alguien para que puedan aprovechar toda esa experiencia que tiene. Mauricio dice, yo trabajé desde el 2004 en MM en SC. Inicié en Nestlé creando materiales. Después he participado en algunos proyectos, pero requiero conocer más a fondo el funcionamiento, transacciones, pues me han ofrecido vacantes sobre consultoría, pero necesito configurar. En esta comunidad se aprende. Sí, sí, Mauricio. De hecho, uno de nuestros consultores dio todo lo que es la parte de compras y no solamente ahí aprendes a configurar. De hecho, nosotros lo que hemos siempre hablado en los cursos es que
La configuración, de hecho, le hemos compartido hasta manuales de configuración. La configuración es muy fácil de hacer cuando entiendes el modelo de las empresas, ¿ok? El modelo del negocio, cuando entiendes el software. Y ahí siempre en las sesiones tratamos de poner eso de manifiesto. ¿Por qué? Porque parte de las cosas que nuestro equipo siempre hace es arreglar problemas. Y muchos de esos problemas vienen porque te consigues a consultores que son muy buenos configurando, pero no saben hablar con el negocio, no saben hablar con el usuario. Cuando el usuario les plantea un problema, la persona no sabe escuchar. Y como lo único que tiene en la cabeza es lo que aprendió de un manual, que sea paso 1, 2 y 3, ya no sabe más nada, porque el manual no te dice qué configurar de acuerdo a si es una empresa productora, si es una empresa exportadora, si es una empresa agrícola, si es una empresa, no sé, del sector retail. Eso no te lo dice. Te dice, es una configuración y ya, pero es la misma configuración que se adapta de manera distinta al rubro del negocio. Y más bien eso es lo que nosotros siempre hacemos. Tratamos de que la gente analice muchísimo, porque digamos que esa filosofía de trabajo que yo fui desarrollando desde que estuve en Electricidad de Caracas, que digamos me formaron de esa manera, yo la he ido replicando con todo el equipo. Entonces casi siempre eso es lo que hemos tratado, porque así es como nosotros normalmente trabajamos. Llegamos a un cliente y vamos, esto que yo hago con ustedes, pero donde hay un feedback normalmente. Y el cliente me va diciendo, oye, este es mi problema. Ok, yo le escucho y después empiezo a interactuar con él. ¿Sí? Y de hecho en las academias hay muchas cosas que siempre hablamos de que la gente tiene que aprender a pensar como si fuera un mapa mental la conversación. Mientras el usuario le está dando feedback, tú tienes que irte diagramando el proceso, lo cual hace que cuando tú conoces los procesos empresariales, se te hace muy fácil, porque si la persona te está hablando, por ejemplo, de que sus materiales son repuestos, tú dices, entonces, ok, esta empresa hace tal y tal cosa, entonces estos repuestos los utilizo para acá, ¿y eso para dónde va? Es un repuesto que solamente vendo, va a otro para un proceso productivo, entonces hay una orden, entonces hace tal cosa. Es difícil al principio pensarlo así, pero cuando te creas un esquema mental, ok, pensando a nivel proceso, ya después cuando eso lo conviertes en consultoría, ya para eso para ti es relajadísimo. Ya no, a la mayoría de la gente, muchachos, les preocupa la configuración en SAP. Y yo siempre le digo a la gente, no te preocupes por la configuración, preocúpate por entender cómo funcionan las empresas. ¿Ok? De hecho, yo les voy a decir, para que les quede aquí en esta grabación, esto seguramente les va a servir a muchísimo. Sé que nos hemos extendido un poquito, pero esto les va a servir full. ¿Cómo aprendí yo SAP? Aprendiendo primero Excel, aprendiendo cómo funcionan las empresas. ¿Ok? Yo me veo full casos de cómo funcionan las empresas en YouTube. Aprendiendo de marketing y luego aprendiendo de inteligencia artificial. Eso para mí son los marcos referenciales. Si ustedes aprenden eso, SAP es muy fácil con todos esos elementos que le he dado. ¿Por qué? Porque las conversaciones a nivel organizacional son las mismas, y se lo puedo decir yo. Yo he trabajado para Europa, he trabajado para Estados Unidos, he trabajado para toda América y son exactamente las mismas. No importa si están en inglés o están en español. Las empresas tienen los mismos problemas, ¿ok? Necesitan ser competitivas en el mercado, necesitan aumentar su productividad, necesitan optimizar su flujo de caja y necesitan que todo el mundo rinda a morir y que su software esté siempre dando todo lo que necesita la empresa en el día a día. Entonces, cuando ustedes entienden cómo funcionan las organizaciones y después de eso le montan encima, digamos, el funcionamiento de SAP, si yo quiero entender SAP, yo lo que tengo es que aprender Excel y traspolar, digamos. Es que en Excel, por ejemplo, ¿qué necesito de Excel? La función SIP y el buscar B o buscar H o los de buscar. ¿Por qué? Porque todos los software funcionan con esas dos cosas. Todos, no importa el que sea. Esa es la base para que todo funcione fácilmente. Y lo de la IA, porque yo hay cosas que antes hacía en semanas y ahorita la hago en horas, hasta en minutos. Sobre todo los análisis que a veces cuestan tanto entender. Por ejemplo, Mauricio, me ha pasado mucho con gente de México o de Chile que a veces hay cosas que no entiendo
y grabo la sesión y después la paso a una IA y le digo que me analice todo eso y me haga un mapa mental y digo, ah, mira, yo esto no lo entendí, listo. Ya entiendo qué es lo que necesitamos. Y con eso desarrollamos planteamientos de propuestas comerciales, de propuestas de proyectos y un montón de cosas más. Así que, bueno, muchachos, si alguien tiene algo que decir, soy todo oídos y si no, lo dejamos hasta acá. Xavier, entonces tú mandas la información de cómo inscribirnos, a dónde, Sí, porque creo que también hay un acceso a un servidor, ¿no? Para practicar o algo así. sí, el funcionamiento normal de la... Es más, le voy a mostrar la academia aquí para que lo vean. Antes de que cerremos y les quede ahí en la sesión. Gracias. Sí. Fíjense, acá es donde está el tema de... Esta es la academia. Esto es una plataforma que se llama School, ¿ok? Que es para hacer comunidades de diferentes cosas. Y yo lo que hice fue meter ahí lo de SAP. Entonces, aquí tienen diferentes cursos. Aquí están como que las normas generales de la academia, digamos que la gente tenga feedback, que nos sirva para interactuar, no solamente para que la gente como que se sienta tímido de no escribir y tal. Aquí hay un curso que es para gente completamente desde cero. Sí, aquí hay como que cosas que les van a ayudar a entender las empresas. Y acá, esto es un curso que se dio con un montón de clases, todo creo que tiene canto, 19 clases. Cada clase más o menos tiene un promedio de 2 horas, ¿ok? Y aquí hablamos de un montón de cosas, un montón. Luego, hay en introducción a la consultoría, aquí tienen diferentes elementos que les ayudan a entender, oye, si yo quiero ser consultor, que es lo que hemos visto muchas veces, la gente, digamos que esto está enfocado a ser usuario, ¿sí? Pero hay personas que muchas veces ya han sido usuarios y dicen, yo quiero ser consultor, pero las preguntas de siempre, ¿cómo hago para certificarme? ¿Cómo hago para trabajar? Y me parece muy complejo. Yo les diría que lo principal que tiene que entender una persona para ser consultor es si realmente estás dispuesto a cambiar un trabajo que tienes al día de hoy donde probablemente tú ya manejas muchas cosas y te quieres ir a empezar otra vez desde cero. ¿Por qué? Porque cuando arrancas en la consultoría, primero es que necesitas muchas cosas que la mayoría no domina al principio, ¿ok? Y es como que si empezaras desde cero. Cuesta un montón, ¿verdad, Jorge? Este, Sí, la y certifica. eh, esa transición, digamos, de pasar a ser consultor, aquí hay ciertas cosas que les van a ayudar. Esta es una formación 100% de cómo ser consultor. Esto lo dimos nosotros y tiene varios módulos, tiene 4 módulos, hasta incluso la parte súper técnica de SAP, que para llegar acá, normalmente un consultor muchas veces pasan hasta 3, 4 años y ni siquiera saben manejar todo esto. ¿Ok? Entonces, esto lo dimos en su momento y aquí hay explicaciones para que cualquier persona de finanzas lo logre entender y tenga un montón de herramientas. Y esto que está acá, Mauricio, es lo de Estos son 59 clases. Y aquí van explicadas desde las cosas más fundamentales, procesos de negocios, e incluso hay comparativos entre cómo funciona con esta interfaz, ¿ok? Que se llama SAP GUI, y cómo funciona con la interfaz nueva de Fiori. Analogías incluso de cómo funcionan cosas que están acá en la versión grande contra las que están en la versión mediana. Y eso, ¿por qué lo hemos hecho así? Porque entendemos que al día de hoy
mucha gente y muchas empresas realmente van a empezar a buscar personas que tengan esa visión completa. ¿Por qué? Porque ya el mercado de SAP cambió. Hay organizaciones grandes que van a tener ahora ciertas empresas con la versión mediana, porque les es más barato, y otras con la versión grande. Entonces, los procesos a nivel de las pantallas son muy parecidos si lo trabajas en Fiori, ¿ok? Y el usuario puede hacer un montón de cosas más. Aquí tienen, por ejemplo, una formación que es para flujo de caja. Esto es CLM. Aquí tienen otra que es de final. No, esta no. Esta. Tienen una de TRM, ¿ok? Que esto es tesorería avanzada. Esto de, ya les voy a decir eso del alquiler. Esto de la formación de FI es otra academia de FI que dimos. Aquí tienen 23 clases y aquí también hay muchísimo, pero muchísimo material. Sobre todo porque está basado en situaciones reales. ¿Qué hacemos mucho ahí? Enseñamos cómo la gente tiene que hablar con los gerentes, cómo tienen que hablar con los usuarios cuando son consultores, cómo tienen que hablar con los desarrolladores, que son los técnicos, cómo tienen que hablar con los consultores, cómo se tiene que investigar, cómo se arma un proyecto, cómo se saca en vivo un proyecto desde cero, cómo ordenas todo, cuáles son las metodologías, cuáles son las diferentes formas de trabajar, los errores que nosotros hemos cometido, las novatadas que hemos pagado, ¿ok? Y les decimos, oye, todo esto que nosotros hemos hecho, esta no es la manera correcta es esta. Cómo se investigan en los foros de SAP, las notas, cómo se analiza, cómo se usa la IA, por ejemplo, para analizar casos, para resolver situaciones reales con las que nosotros lo hemos hecho. Y el tema del acceso al servidor, de hecho aquí hay otras cositas que le vamos a ir agregando, que esto es para la versión S-Cloud Public, S4 HANA Cloud Public. El tema del acceso al servidor es, si te suscribes mensualmente, pagas $30, ¿ok? Y puedes comprar el acceso al servidor aparte, ¿ok? Pero si pagas la versión anual, que igual tienes acceso a todos los cursos, tanto en la mensual como en el anual tienes el acceso a todos los cursos. La diferencia es que en la versión anual, que vale $200, los 6 primeros meses ya te incluye el servidor, ¿ok? No tienes que pagar absolutamente nada por el servidor. ¿Y cómo viene el tema de los certificados? Básicamente lo que vamos a hacer es, una vez que las personas estudien y nos digan, mira, ya yo quiero presentar mi examen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo estilo tesis universitaria, donde le vamos a dar 2 oportunidades a las personas para hacer 2 sesiones, en donde nosotros le vamos a plantear un caso de la vida real, digamos simulado, o un caso hipotético, y le vamos a decir, ok, por ejemplo, estudiaste finanzas, chévere. El caso es, esta empresa tiene todas estas situaciones. ¿Cómo con todo lo que aprendiste lo resolverías? ¿Qué tienes que ver? Y empezamos a hacer un feedback de 1 hora. Si la persona realmente ha estudiado todo lo que está en la academia, lo va a pasar, porque es análisis. No tiene nada que ver con conceptos teóricos ni nada por el estilo, ni prácticos tampoco. Es full análisis y conversacional. ¿Por qué? Porque casi son los proyectos. En los proyectos a ti nadie te va a ir a preguntar si tú te sabes la respuesta de la pregunta 1 del manual o la 2. La gente lo que te va a plantear es problemas. Es lo que buscamos, que realmente la gente que obtenga un certificado de haber estudiado acá, realmente sean gente que hayan salido con un nivel de análisis muy, muy alto. Y ese nivel de análisis te lo va a dar conocer la herramienta y saber cómo interactuar con todo lo que está alrededor de SAP, que ya está definido en los cursos, ¿ok? Entonces, ese es el planteamiento. Y en el feedback, lo que vamos a plantear es que se hagan mentorías por lo menos una vez a la semana, para que las personas vayan ya con temas planteados y nosotros lo podamos aclarar en vivo. Y el chat sí está libre todos los días y nosotros igual vamos a estar entrando en la plataforma y responderle ahí los chats y todo lo demás. Entonces, eso es lo que queremos básicamente construir. No solamente que la gente estudie como que, oye, necesito un manual, necesito configurar. Ahí vas a aprender a hacer todo eso. E incluso queremos hacer sesiones que ya las hicimos en las grabaciones, pero igual queremos hacer sesiones adicionales
si la gente quiere hacer una certificación oficial de SAP, enseñarles cuáles, digamos, son los trucos que nosotros hemos usado para certificarnos. Pero las certificaciones en sí, como nosotros lo hicimos también al revés, pensando que eso era así, todo el mundo, cuando yo estudié SAP, me decía, primero te tienes que certificar para después trabajar. Pero realmente no es así. Yo después de estar certificado no conseguía que me diera trabajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo me pedía, ¿en cuántos proyectos has participado? Entonces, yo cuando hice lo de la empresa, o cuando formó la empresa con los muchachos, empezamos al revés. Nosotros empezamos a buscar gente que realmente conociera de procesos de negocio. Los formamos y después le dijimos, anda a certificar. Porque la certificación no te va a decir nada. De hecho, las empresas no siempre te van a contratar porque tengas un certificado. Te van a contratar porque realmente tú entiendas cómo funciona un proyecto. Y eso realmente es lo que queremos que la gente aprenda. ¿Sabes? Cómo funciona un proyecto de SAP. Ya después, ¿el certificado es un valor agregado? Sí, claro, háganlo. Pero no es lo que... No caigan en esa fantasía, pero yo caí en el 2015 cuando me certifiqué. Yo salí y le decía a todo el mundo, yo estoy certificado. Y la gente me preguntaba, ok, ¿en cuántos proyectos has participado? Sabía. No, yo he sido usuario. Ok, dale, pues. Y la verdad me di cuenta después. Yo no sabía nada, hermano. Yo ni siquiera sabía cómo funcionaba. O sea, para que tengan una idea, yo ni siquiera sabía cómo tenía que hablar con un programador. Yo no entendía ni siquiera qué hacía ese software por dentro. Sí, claro, el programador me preguntaba, ¿qué es lo que tú quieres? No, mira, yo quiero que el asiento contable me dé un error cuando haga esto. Y se lo describía, pero yo no sabía el lenguaje que se usaba. Y entonces los programadores se reían, pues. Me decían, oye, Samuel, tú de verdad no... Esto no te lo enseñaron en la academia, ¿no? No, eso no lo dice el manual en ningún lado. Y créanme, las 1600 páginas de los manuales, todas, me las leí 50 veces. Eso no lo dice el manual en ningún lado. No, huevo, eso no lo va a decir el manual, eso lo dice la experiencia. Ah, ok. Después de 3 años dándome golpe, más o menos empecé. Como que, es que así es la cosa. Ah, ok, así es la cosa. Entonces, la idea que hemos hecho en esas academias justamente es que la gente como que tenga todo eso ya a la mano y que antes de que tenga un certificado oficial, lo estudie. Entonces, les va a servir no solo porque sean consultores, sino para que sean usuarios y les saquen provecho, pues. Bueno, muchachos, disculpen que me he pasado de la hora. En el tema de SAP a veces me inspiro un poquito. Así que espero que esto les haya ayudado de algo y que, bueno, piensen que estudien con nosotros o no, que vean que tienen muchas oportunidades en el mercado. Aprovechenlo. Toda esa experiencia que tienen, sáquenle full provecho. Más ahorita. Gracias por la explicación. Vale, la orden. Bueno, muchachos, un gusto. Estoy a la orden cualquier cosa. Cuando tenga una nueva clase así que dar, igual ya tengo sus correos, los invito. Y estamos ahí pendientes de cualquier cosa. Ok, gracias y espero la información para inscribirme. Seguro. Que estén bien. Gracias. Cuídense, pues. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego a todos. Gracias, Ay, hasta luego. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego.